Muy buenas noches, les saluda su amigo Checo Oro desde el estado de Tlaxcala y el video de esta noche es un poco a la pregunta de mi amigo Héctor Peralta Mendoza. Te mando un abrazo hasta la hermosa eh, eh, península de Yucatán, allá en Cancún. Bueno, no sé si esté en Cancún, en este, cualquiera de las playas hermosas que tiene esta península y que hoy a través de Facebook hace una pregunta a todos sus amigos. eh, ¿Qué ciencias le dan soporte a la educación física? Y yo me he permitido organizar esta pequeña información con el propósito primero de poner la plataforma, el cimiento que pueda hacer despegar y detonar las características profesionales y científicas que tiene la educación física. Desde mi perspectiva, yo fui estudiante de ingeniería en electrónica, estudiante en ESIME, egresado de la vocacional Wilfrido Massieu. Desde mi perspectiva de un estudiante de las ciencias físico-matemáticas, la educación física es pilar de toda la educación, no solo en México, sino en el mundo. Y les diré poco a poco por qué. Pues mi querido Héctor, mira, este árbol, los saberes docentes, justamente tratan de acopiar algunas de las eh, características que debe conocer el docente, pero no solo el de educación física, los docentes de niños, cualquiera, no importa su especialidad. Debemos entender que la sofía o la sabiduría, es la expresión latina de sabiduría, sofía, tiene desde mi perspectiva tres grandes raíces para el árbol del desarrollo de la vida humana. La filosofía, la lógica y las matemáticas, por un lado, que son las organizaciones del conocimiento humano que nos permiten simbolizar e interpretar todos los fenómenos que le suceden al ser humano y al entorno en el que vive el ser humano. El Homo sapiens sapiens ha podido generar en estas ciencias, la filosofía, la lógica, que es una parte de la filosofía, y las matemáticas, que es una ciencia, las premisas y el simbolismo necesario para poder transmitir a otros, pero también interpretar y comprender las cosas que suceden en el universo. Luego está la ciencia pura y la tecnología. Y nos referimos a la ciencia y la tecnología, eso que el Homo sapiens sapiens utiliza para conocer, organizar, comprender el universo, la vida y proyectar e inventar herramientas que lo lleven a estadios de sabiduría superior. Y con ello a soluciones tecnológicas que siempre el ser humano va superando. Y luego, por otro lado, el arte. Y el arte es la expresión del Homo sapiens sapiens de todo lo que ha aprendido y que recrea. Esta recreación para los de educación física es una palabra clave. Puede, con todo lo que sabe, con todo lo que conoce, recrear con una interpretación personal lo que sucede en el mundo. Y esta recreación, pues es desde imitar un acto con el cuerpo, con el rostro, con las manos, con la voz, con la mirada, y que le permite transmitir a otros un mensaje. Y puede ser en una pantalla de televisión, puede ser en el cine, ayer felicidades a Guillermo del Toro, pero también puede ser en un lienzo con pintura o en una piedra esculpiéndola o en madera o en un movimiento del cuerpo que recrea toda la fenomenología
del planeta en el que vivimos. Un giro, una vuelta, una torsión, es todo lo que podemos con nuestro cuerpo realizar. Este arte es el sello de la especie viva de este planeta que le permite diferenciarse de las demás especies. Esta organización básica fundamental de la ciencia que ha generado el ser humano nos permite tener una visión cosmogónica de lo que es el universo. Y esta visión o cosmovisión es inicialmente puesta en marcha por la propia necesidad de la supervivencia personal y de la supervivencia social. Trascender, cuidarse, protegerse, que no se muera algún ser humano o la pareja. El ser humano es un hombre muy social, un animal muy social, y esto lo ha llevado a poder trascender como especie. Y luego viene el cuidado de su salud, toda la ciencia que ha organizado para el cuidado de su salud, la calidad de vida, que eso se ha dejado de lado en los últimos tiempos en una confusión que debemos recuperar. Tener corbata, zapatos buenos, un cinturón, camisa y traje no es una calidad de vida, porque hay quienes tienen este vestuario y parecen personas con un estatus elevado sin que sepamos que llega a casa, una muy pequeña casa, tira todo su vestuario y trata de darle un descanso a una vida llena de tensiones y depresiones porque entró a las 8 de la mañana y salió a las 8 de la noche. Esto no es calidad de vida. A eso nos referimos. ¿Qué es lo que el ser humano identifica como universo y hasta dónde ha llegado su comprensión del universo? ¿Qué es la ciencia y cómo la utiliza para toda esta comprensión, pero también para darse calidad de vida, también para tener salud y también para supervivir en este planeta que, por cierto, está empezando a adolecer de esta característica que le permite mantener la vida en el planeta y por causa del ser humano? La educación, y la educación es justamente el pilar en el que proyectamos, es la lanzadera, decimos aquí en mi pueblo, el charpe, la resortera con la que lanzamos a nuestra sociedad, a nuestros hijos, a nuestros herederos hacia el futuro, la educación. La neurología, que es el gran clavado que ha echado el ser humano hacia el interior de sí mismo. Y esta diferenciación que ha hecho entre cuerpo, esto físico que sentimos, que percibimos, que palpamos, esto que sabemos que adentro trabaja, que se llama cerebro, y esta combinación entre los receptores de esta gran antena que es el cuerpo y esta gran computadora que es el cerebro, y que se convierten en la mente, una tercera entidad que el ser humano identifica en sí mismo y que lo distingue de todas las demás especies. Porque gracias a esta mente, el ser humano ha podido organizar todo lo que hemos dicho anteriormente. Supervivencia, salud, calidad de vida, universo, ciencia, educación. Por ello es tan importante en este momento la neurología. Y luego la proyección más alta y las aspiraciones en las que ha puesto el hombre. ¿Qué va a pasar en nuestro planeta? Y si no pasara algo que le permita al ser humano mantenerse con vida, sobrevivir en nuestro planeta, ¿podremos vivir fuera de él? Y entonces ha puesto gran empeño en esta cosmovisión, en la vida fuera de nuestro hábitat.
ya sea de otras especies, que es importante saber para pensar que pudiéramos también sobrevivir como especie y con vida fuera del hábitat que conocemos. Esto es muy importante entenderlo, conocerlo, porque, dijera nuestro más importante científico en este momento, aún con vida, Stephen Hawking, la humanidad tiene 200 años, él dijo menos, para abandonar la Tierra. Es un pronóstico científico muy fuerte. Son 7 generaciones, 6 generaciones. Nosotros también tenemos que entender que aquí en México, para que esta cosmovisión la podamos adaptar y podamos entenderla, tenemos que tener nuestra propia comprensión social. Y eso nos permite identificar las variables de esta ecuación que es el desarrollo de México. El ambiente cultural previo que debe tener en la cabeza el mexicano. ¿Qué fuimos como prehispánicos? No es cierta o tan cierta esta conquista. Bueno, porque yo soy tlaxcalteca y sé que 200 soldados españoles no conquistaron Tenochtitlan, con todo respeto a mis amigos españoles. Y más de 20,000 tlaxcaltecas hicieron la conquista de Tenochtitlan. Entonces, ¿quién conquistó? Bueno, y son percepciones porque también por este tema, la única comisión de indígenas de América que recibieron los reyes de España, que por cierto eran 3, un trío muy interesante, Carlos, Fernando e Isabel, después de conocer este dato que les doy de cuántos españoles y cuántos tlaxcaltecas combatieron a los sanguinarios aztecas, bueno, pues entonces ordenaron los reyes de España, se le entregara a los tlaxcaltecas la mitad del territorio nacional. Y este es un dato que muy poca gente conoce. Y por ello, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas son fundaciones tlaxcaltecas. No hay un reclamo en esta circunstancia, pero es importante saberlo. Juárez lo supo y recupera la presidencia de la República en un recorrido por los estados libres de América, y que fueron justamente los que acabo de enunciar. Saber qué sucedió durante el gobierno o el cogobierno español y tlaxcalteca. ¿Cuáles son las luchas sociales, la independencia, la reforma? ¿Reforma para quién? ¿Revolución? ¿Quién ganó? ¿Ganamos? La transición democrática de México y ese poder que se creó, el poder político y de una clase político y burocrática, y luego la alternancia en un ejercicio en el que los seguidores de este esquema conservador, muy racional, eh, eh, van persiguiendo y que logran cooptar a una clase política que, movida por una corrupción que no encuentran cómo salvar moral y legalmente, bueno, pues viene la alternancia. Corrupción, pérdida de visión del Estado y todo lo que en este momento está padeciendo México, primer lugar en muchas cosas negativas, último lugar en muchas cosas positivas. Último lugar en educación en la OCDE desde 1994, el lugar 15 en las economías del mundo, pero solo gracias al petróleo, porque el TLC nos ha controlado en la producción y bueno, podemos producir mucha azúcar, pero no la producimos porque tenemos que comprársela a Estados Unidos.
podemos producir más maíz, pero no producimos más maíz porque tienen que vendernos el maíz los americanos. Y entonces son circunstancias de comercio a partir del TLC que tienen muy deprimida la producción del agro en México. 80% de los mexicanos somos pobres y vulnerables, el 87% para ser más exacto, 13% según Coneval, no tienen problemas, son ricos, no tienen pobreza, no tienen vulnerabilidad, hay riqueza en ellos. El 87% restante o son vulnerables, o son pobres, o son pobres en extremo. Somos el primer lugar en obesidad infantil. La salud orgánica del mexicano está muy lesionada. Somos también un país con la más alta morbilidad por enfermedades relacionadas con el sobrepeso. Y además, para rematar este escenario de las variables mexicanas, el 50% del Producto Interno Bruto de este año lo debemos. Esta es la deuda contraída, lo que le pedimos a la banca internacional y que le debemos. Y que esto nos tendrá trabajando por intereses y para otros por los próximos 40 años. ¿Esto a dónde nos lleva? Bueno, a ver, ¿cómo podemos sacudirnos de esta realidad? Y ahí viene el papel de la ciencia que Héctor pregunta. No se trata de saber, este es el tornillo y esta es la llave. Y ese es el agujero donde va el tornillo. Se trata de que conozcamos la maquinaria para que comprendamos la importancia del tornillo y del orificio donde va el tornillo. Y entonces la fuerza o delicadeza con la que podemos apretar con esa llave ese tornillo. Esto es muy importante. Y entonces pues demos un rápido vuelo sobre la filosofía. Los educadores de cualquier disciplina deben conocer a todos ellos. No los nomino, no los nombro porque son un número amplio y nos llevaríamos más tiempo en el video. Psicólogos. Estos psicólogos que aparecen en pantalla son los que más han aportado datos para el desarrollo de la educación en el mundo, especialmente en México. Y pedagogos. Bueno, estos pedagogos tenemos que revisarlos no solamente desde la perspectiva de sus ideas, sino también desde la perspectiva de su regionalidad, de su nacionalidad y del propósito que tuvieron. Y yo aquí destaco a Rafael Ramírez Castañeda, el único mexicano reconocido como pedagogo en el planeta. Y también destacaría al que ha tenido mejores resultados en su propuesta pedagógica. Y este es John Dewey. John Dewey es el pedagogo que le da cimiento a la educación en Estados Unidos. Y bueno, pues Estados Unidos es la primera potencia en el planeta. Esto quiere decir que la pedagogía de Dewey está teniendo buenos resultados hasta ahora. Hay algo que los educadores no queremos abordar porque Juárez dijo que se tenía que separar la educación religiosa de la educación formal. Y aunque no se hace en México, contraviniendo la Constitución, yo considero que las sociedades que más éxito tienen en nuestro planeta no lo hacen. Y nosotros no tendríamos elementos para pensar que es buena esta separación. Estas son la lista de la teología que el planeta ha cultivado a través de su historia o ha fundamentado a través de su historia. Y los textos que cada religión aborda y conoce. Del cristianismo, pues todas las Biblias para todas estas ramas que
tiene en este momento el cristianismo. El restauracionismo, el anabaptismo, protestantismo, anglicanismo, catolicismo, la ortodoxia oriental, el monofisismo, el nestorianicismo, el pentecostalismo, los adventistas, los metodistas, los luteranos. Pero aparentemente es la misma Biblia con algunas diferencias en el enfoque. Y es una de las religiones más grandes del planeta. Zoroastrismo, el Zen Avesta, es un documento casi olvidado, con muy pocos datos en este tiempo y que se ha dejado casi en el olvido, pero hay quienes lo practican. El sijismo, que tiene como documento el Guru Granth Sahib, es muy interesante. Hay que conocer la característica disciplinaria del sijismo. Los mayas, que a nosotros nos debería de interesar mucho, y su Popol Vuh, que ha dado pie a que su sabiduría sea reflejada en una pantalla de cine con la película de 2012. No una predicción maya, sino un cálculo de los ciclos que tiene el universo y en el que está involucrada la Tierra, y que ha demostrado la ciencia que sus pronósticos de estos periodos de años que los mayas anotan en el Popol Vuh son muy ciertos. Los adoradores del sol de los escritos del Antiguo Egipto, el budismo y su Tipitaka, el islamismo y el Sagrado Corán es la segunda religión más grande del planeta. El hinduismo y sus documentos, que son muy interesantes en cuanto a la percepción que tiene el ser humano, no del universo, sino de sí mismo, para en última instancia encontrarse con el universo. Y el judaísmo, que lo dejé hasta el último porque la Mishneh Torah, el Zohar, el Tanakh y el Talmud como documentos de soporte sí se enseñan en las escuelas judaicas. Toda la comunidad judía del planeta no enseña como enseñan nuestras escuelas, ni en México, que hay una ley y preceptos legales que establecen cómo debe ser la educación en México. Bueno, en las escuelas israelitas, las escuelas judías, no funciona así. Ellos analizan sus documentos y parten de ellos para educar a sus hijos. Y por ello, creo yo, el judaísmo es la comunidad y la religión más exitosos del planeta. Sus principios individuales y sociales son enormemente fuertes. No incumplen con sus mandatos educativos señalados en sus documentos y procuran estudiar constantemente sus propios documentos para ir perfeccionando una práctica social. Y obviamente eso los ha llevado a ser la comunidad, son solamente 7 millones de judíos en todo el mundo, pero en cada país en el que están instalados los judíos son gente de éxito. Entonces, por ello nosotros tenemos que revisar esto de la teología y en la forma que México decida abordarlo, la teología tiene que contribuir a la educación del ser humano. Porque, bueno, en México somos practicantes en la mayoría del catolicismo y ha habido controversias en cuanto a la forma en la que lo hacemos, porque se impregnó, se contagió, se contaminó el catolicismo de las prácticas religiosas de la comunidad prehispánica, de la comunidad, yo no me gusta decir indígena, yo soy indígena en todo caso, pero de la comunidad nativa de América, de la que yo soy parte. Y tenemos ahí a la Virgen de Guadalupe, morena,
simbolizando una deidad indígena. No tiene la adoración que tiene porque sea una virgen católica. Es la adoración a una de las deidades más importantes de las comunidades nahuas. Entonces, Tonantzin es el nombre que ha trascendido y que la mayoría de mexicanos sabemos que se identifica a Tonantzin con la Virgen de Guadalupe. Por ello es muy importante la teología y los docentes tenemos que entender el papel que cumple. Y luego viene la ciencia. No puede haber una comprensión de un giro en un clavado con vuelta y media adentro si no hay una comprensión de cómo lo simbolizamos. Y hay un error en la forma en la que los educadores mexicanos enseñamos. Yo he peleado mucho por esto desde 1982. Los números, las letras, no son lo que se estudia. No, es una forma de poner en un papel para transmitirle a otros lo que yo ya sé. Entonces, no es la línea en el pizarrón de una parábola la que tiene que aprender el niño. El niño tiene que entender la ruta que traza un balón de básquetbol al ir a un aro lanzado desde la mano de un deportista. Eso es una parábola. Esa trayectoria que traza el balón es una parábola. Y lo ponemos en el papel en forma matemática. Y no al revés. Esta es la gran complicación que tiene nuestra educación. Le enseñamos a los niños a resolver ecuaciones de segundo grado, pero no saben para qué se usan las ecuaciones de segundo grado. La física y la matemática y los más importantes descubrimientos, y ahí anotamos estos 4 nombres como piedras angulares de estas ciencias, Galileo, Newton, Einstein y Hawking, nos pueden ofrecer lo que el ser humano va a encontrar para entenderse a sí mismo. Y viene con ello la física cuántica. Esta física cuántica es compleja de entender. Y si no entendiste la anterior, la física formal y la matemática simple, la física cuántica y las matemáticas avanzadas no las podremos comprender. Esta física cuántica da origen a los últimos problemas que la ciencia ha abordado de manera apasionada a partir de los enunciados que hace Einstein de la relatividad y de las realidades posibles que los números arrojan y que no se puede comprobar, pues ha dado paso a la última ecuación, una ecuación que resuelve el origen de la materia y el origen de las cosas, la teoría del caos, que es otro enunciado importantísimo que los maestros tenemos que entender, la teoría del uno y la teoría de la estructura del vacío, que han considerado muchos científicos una eh, eh, cosa muy compleja. Pero yo creo que las 4, para el ser humano formal, son cosas elevadas y que no se han podido demostrar, pero que matemáticamente hay sustento para pensar que existen. Ya dejamos atrás todo esto y ahora lo que nosotros tenemos que entender es que si todo eso que anteriormente vimos sirve para educar, y entonces aparece nuestro nuevo modelo. Un nuevo modelo basado en el anterior modelo, que es el de educación por competencias, con el que yo no he estado de acuerdo. ¿Por qué? ¿Y en qué se sustenta? Bueno, yo lo podría explicar, pero preferiría que se fueran a leer. Les dejo aquí el link
en esta presentación del video, y lo anotaré en los comentarios abajo del video. Lisette Martínez Pérez fue una estudiante de filosofía que en noviembre de 2012 presenta como tesis para obtener el grado de licenciatura en filosofía. Y es una obra que todos los educadores debemos conocer, porque desmenuza con exactitud qué es el modelo de educación por competencias y por ende, pues en ella se está sustentando el nuevo modelo, sin que ella lo conociera. Y solamente les diré que este trabajo en su análisis demuestra que no hay soporte científico en el modelo por competencias y por consiguiente en el nuevo modelo educativo. Y esto es muy importante y muy grave. La reforma educativa de Enrique Peña Nieto y el nuevo modelo educativo se fundamentan en pequeñas trampas para que los mexicanos ya no aprendamos más. Y yo trato de interpretar su propósito, que México caiga en una edad del oscurantismo moderno, donde la ignorancia sobre la comprensión de las cosas le impida al mexicano solicitar una calidad de vida. Porque en la ignorancia, bueno, cualquier cosa se agradece, que es una forma y un principio para gobernar en nuestro país. Reformaron el artículo tercero. Para empezar, la reforma del artículo tercero es inconstitucional. Clavan como una terrible astilla en la piel de la Constitución esta ley del servicio profesional docente que regula las relaciones laborales entre el Estado y los docentes. Cosa que es inconstitucional, pues el capítulo 1 solo debe contener garantías individuales. Y entonces, al poner no una garantía, sino una obligación, falta al espíritu de la Constitución, pero obliga a los docentes con leyes que van en su contra a aceptar que esta ley es en favor de los niños, cosa muy, muy alejada. La Rectoría del Estado a través del servicio profesional docente. Sí entiendo la Rectoría del Estado y sí estoy de acuerdo con la Rectoría del Estado. El Estado siempre debe tener la Rectoría. Lamentablemente los actos de corrupción política en aras de hacerse del poder es la que le ha dado deformidad a las relaciones legales entre ciudadanos y gobierno. Y bueno, es tan obvio que ellos pusieron las leyes que ahora quitan. El Estado mexicano, los políticos a partir de Carlos Salinas de Gortari han estado jugando a los cambios y a una supuesta modernización muy alejada de los conceptos de la educación revolucionaria del siglo pasado, que es el de que al mexicano le vaya bien. La transformación de los contenidos educativos propuestos en este nuevo modelo educativo no ha sido más que una revolcada de los aprendizajes esperados del modelo por competencias, mal fusilados y semánticamente mal escritos. La implementación mediante los consejos técnicos escolares de normas, lo único que han hecho es agregar un día a los puentes que el calendario tiene y crear fiestas en las escuelas de convivencia docente y sin la obligación de tener niños. Han sido un rotundo fracaso y han aumentado el número de días que el docente no trabaja con sus niños.
los 8 rasgos que se plantean en esos consejos de normalidad mínima, rasgos de normalidad mínima, pues han dado al traste, empezando por una adecuación al concepto. No pueden reprobar a los niños. No ese es el espíritu del propósito, pero así se ha interpretado y entonces en las escuelas de México se ha creado la idea de que está prohibido reprobar a los niños, porque eso implica riesgos de deserción y uno de los rasgos es alto la deserción escolar. Mal aplicada. Tenemos que trabajar en métodos y no en sanciones. La atención al rezago y la deserción, el rezago educativo, se refiere a que algo que debemos aprender y dominado en sexto, no lo tenemos ni dominado ni aprendido en tercero de secundaria. Y la mejora de los aprendizajes, y esto es algo que denota desde la forma en la que se plantea que no hay un dominio y un conocimiento de la pedagogía moderna. El aprendizaje ha dejado de ser desde hace algunos años una aspiración de la pedagogía y de la educación en el mundo. Sabemos que ahora sabemos y ahora percibimos, pero lo decimos aunque no lo practicamos, que los niños podrán aprender algo de memoria, pero en estos espacios de eh, memoria corta son rápidamente olvidados por el cerebro y la memoria larga no puede retener todos esos aprendizajes. Y entonces perdemos el tiempo en actividades en las que hacemos que los niños memoricen algo. Y la convivencia escolar en la que el gobierno le ha puesto mucho énfasis y diré un poquito más adelante por qué. Yo quiero remontarme al siglo V, sexto, antes de Cristo. 551 años antes de Cristo nace Confucio. Y él, en esta vida filosófica que lleva y que ha trascendido a través de la historia de la humanidad, estamos a 2500 años de distancia, decía para que el heredero fuera mejor. Mira, hijo, si lo oigo, lo olvido. Si lo veo, lo recuerdo. Si lo hago, yo lo hago, lo comprendo. Si yo lo descubro, me motivo. Pero si yo lo construyo, es mío. Y tengo el control y dominio total de él. Este es el método del aprendizaje. Más bien no hay aprendizajes, es un dominio y un control de las cosas porque uno mismo las hace. Por ello nos planteamos aquí la pregunta es, ¿la educación para qué? Ya Juan Mantovani la había hecho hace algunos años. ¿Para evolucionar en México o para aceptar una reorganización social que plantea la cúpula política mexicana, o más bien la cúpula de inversionistas mexicanos que controlan y dominan en este momento la nación, en la que estés de acuerdo? Bueno, ellos tienen este planteamiento. Lo que siempre ha sucedido en México es que quien plantea formalmente el futuro de los niños es el maestro, porque él es el que está frente al niño. Y el maestro define para qué. Por eso es tan importante la educación normalista y por eso trata el gobierno incansablemente de desmoronarla. En este momento, lo que México y los docentes mexicanos tenemos que aprender, y aquí va la primera respuesta a la pregunta de Héctor Peralta, ¿qué ciencias apoyan la educación física? Tendría que ser la neuropedagogía en primera instancia. ¿Por qué? Porque la comprensión del cerebro y de esta participación de la gran antena receptora de datos que es el cuerpo humano,
que manda al cerebro información, que el cerebro la procesa y que entra en esta entidad a la que le llamamos mente, que ejercita una acción en fracciones de segundo. La velocidad de la información en el cerebro es impresionante. Estos axones que tienen pequeños túbulos que canalizan o tunelizan la energía eléctrica o el paso de esta energía eléctrica hace que su velocidad se multiplique. Y esto solo puede pasar en el cerebro. Y esto es lo que le da forma a eso que la ciencia ya le ha dado llamar mente. Podemos ver un proyectil y reaccionar antes de que el proyectil llegue. Pero para que entendamos a ese cerebro y a esa mente y el papel que desempeña esto que es el cuerpo, que recibe datos, pero que también cumple órdenes ejecutivas de la mente, tenemos que entrar en la neuropedagogía. Y la neuropedagogía es justamente este escenario en el que el maestro se va a apoyar para poder ser eficiente en la generación de respuestas del alumno. Iba yo a decir en la enseñanza, pero justamente lo que tenemos que provocar ahora es un cambio en la semántica de la educación, porque no aprenden los niños. Más bien debemos llevarlos a la comprensión y a la creación de nuevas ideas, de nuevos pensamientos y obviamente descubrimientos e invenciones. Roberto Rosler, les dejo el nombre, es para mí el más grande maestro de la neuropedagogía en el mundo. En otro video diré yo por qué. Hay que entenderlo, hay que escucharlo. Lo que pasa en México es una imagen de la pobreza que vivimos. Nos aleja de la ciencia la pobreza y los recursos que tenemos, el petróleo, el oro, la plata, no llegan a pesar de ser por origen riquezas de la nación, no llegan sus efectos a las manos de la población y entonces no puede gozar de la tecnología, no puede lavar en máquina. Y lo mismo pasa con nuestra educación. Nuestras escuelas, y luego el presidente de la República habla de las escuelas y de las... Pero en el fondo, en el análisis práctico, una escuela son dos paredes y dos ventanales, una puerta, mesas de pésima calidad y sillas terriblemente incómodas para los niños y no más. Lo que hay alrededor de las paredes, ventanas y encima de mesas y sillas es producto del esfuerzo de los padres de familia. El gobierno no les da más. No hay un presupuesto asignado con el que el docente y el alumno puedan obtener materiales didácticos, tecnología y que puedan mejorar sus circunstancias de relación docente. Es exclusivo de México, porque en el mundo, ese que sí quiere desarrollar, las aulas se han transformado enormemente. Nosotros tenemos que pensar en esta pregunta de qué ciencias soportan a la educación física, es nosotros cómo
queremos demandarle a la nación, al Estado que nos gobierna, la calidad de apoyos que debe tener la educación para hacerlo. ¿A la antigua o con los mejores avances de la ciencia y la tecnología? El nuevo modelo tiene ahí su fundamento, está su documento, yo lo he leído profundamente, lo he analizado y me quedo con el tema de este mismo modelo de cuánto se invierte en educación en México. El número para los de la educación fue dramático porque se redujo este año el 14.49% menos que el año pasado. Yo creo que padres, madres, maestros no nos preocupamos por eso. No supimos ni por qué. Pero lo que sí me queda claro es que no llega nada al aula. No llega nada a manos del niño y tampoco del docente. Y entonces los 267.655 millones de pesos que están aparte del recurso que se requiere para el pago de nóminas, que es un fondo especial y que está separado del presupuesto educativo, bueno, pues queda en una cascada de burócratas y de vividores de los espacios burocráticos y no llega al aula. La agrupación mexicana 7, aquí en Tlaxcala, hizo un estudio y calculó que si este presupuesto se distribuyera entre los espacios, los cuartos que tiene el sistema educativo en la nación, bueno, cada cuarto, llámese baño, dirección, auditorio, gimnasio, aula, podría recibir alrededor de 60 o 70.000 pesos cada año. No sé qué haría un maestro si cada año le llegaran 70.000 o 60.000 pesos de presupuesto. Para empezar, alcanza para comprarles tabletas a todos sus niños. No llega un solo peso. Las propuestas educativas en México han puesto intencionalmente su atención en medios y no han puesto atención en los fines de la educación. Enseñamos a nuestras nuevas generaciones a que aspiren a un salario. Terminas tú la licenciatura, vete a la universidad y te van a contratar. Y hay mucha falta de empleo. Y hay miles de profesionistas mexicanos que terminaron su educación universitaria y que no encuentran empleo. Porque en México a este modelo por competencias que proviene de Europa, le castraron el quinto pilar. Me eché un clavado en el documento europeo y ahí aparece el quinto pilar de la educación, que es saber aprender. En México no se enseña a emprender, no se enseña tampoco a comprender. Y entonces somos lectores y escritores de instrucciones que nos da alguien que cree que es más listo para que ejercitemos nuestra vida en calidad de esclavos, producto de una ignorancia. Dice noticiasuniversia.net.mx, profesionales mexicanos sufren más desempleo que personas sin título universitario. Es una realidad nacional. Y pues creo que las ciencias que le van a dar soporte, mi querido Héctor, a la educación, no son solamente la física, la dinámica, anotabas tú una parte de la física, ni las ciencias biológicas, la medicina, la anatomía, no, son todas las ciencias del ser humano. Cuando el maestro de educación física comprenda que todo el universo y la vida en él, incluidos nosotros, tenemos relación intrínseca, así, muy cercana,
podremos comprender el papel de la ciencia, pero en un sentido distinto al que tiene ahorita la educación en México, que es de la ciencia hacia el individuo, como si quisiéramos meter la ciencia aquí adentro. Y no es así, la ciencia está aquí adentro, es la comprensión de lo que pasa en el universo y lo único que hacemos es ponerlo en símbolos, letras y números y ponerlo en un papel para poderlo transmitir a otros. Los otros que quieren apropiarse de ese conocimiento tienen que empezar a entender que lo que sucede en su cuerpo y alrededor de su cuerpo no es más que ciencia y que tiene que aprender algunos símbolos y letras para poderlo comprender en esta herencia que las generaciones anteriores nos han dejado como libros para que podamos aprender, una palabra muy fea, pero la voy a utilizar por última vez, y entendamos cuál es la cantidad de fenómenos y la calidad de los fenómenos que suceden diario en la vida del ser humano. Muy agradecido contigo, Héctor, por la pregunta, muy agradecido con los docentes de educación y especialmente con los docentes de educación física que puedan ver este video. Quisiera además agregar que el mejor profesor de matemáticas de un niño, se los digo por experiencia propia, mi hijo fue formado en una vida de práctica deportiva, no intensa, más bien yo diría plena, muchas actividades deportivas, patinó, anduvo en bicicleta, pero no como un niño normal que pedalea, no, de manera intensa. Eh, eh, Se subió a la patineta, se subió a una motocicleta de motocross, hizo gimnasia, fue subcampeón nacional en salto de trampolín en este deporte de la gimnasia, o sea, la cama elástica que conocemos nosotros. Fue beisbolista, fue nadador, excelente nadador, uno de los más competitivos en nuestro estado. Fue jugador de tenis, también muy competitivo en nuestro estado. Y cuando él estudia la universidad, pues obtiene la más alta calificación en la disciplina de matemáticas, porque lo cultivamos haciéndole sentir y saber que las matemáticas no son las del cuaderno, son las del cuerpo y del cerebro. Cada acto que tú haces podemos simbolizarlo en un cuaderno, en un pizarrón. Tu cuerpo y tu relación con tu ambiente son las físicas y las matemáticas de la ciencia que tu maestro te enseña. Y entonces enseñamos parábolas con un balón, y enseñamos aceleración con una carrera, y enseñamos velocidad con el lanzamiento de un proyectil, y podemos enseñar toda la física y todas las matemáticas desde la educación física, incluida las ciencias biológicas. No me resta más que agradecerles, compañeros de educación física, su atención y esperarlos en el próximo video en este canal de la educación que necesitamos. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto.